Pues bueno, el siguiente nombramiento, también hecho en el 98, fue la zona arqueológica de Paquimé, en Casas Grandes, que, bueno, pues la verdad es que por sí misma habla y destaca, ¿no? La misma zona arqueológica. Difícilmente han visto esto en otros lugares. Por supuesto, hacia la región del Medio Oriente, hacia la región de Mesopotamia, va a haber este tipo de construcciones con sus, digamos, casi ciudades, ¿no? O poblados, poblaciones con las casas de adobe y con los muros de adobe, pero aquí en México, en América incluso, no se tienen tan fácil, no existen eh, muchos de estos. Paquimé es único hasta cierto punto aquí en México. Al final, acuérdense que Paquimé tiene este nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser único en México. Y bueno, el nombre Paquimé significa, o Paquimé, acuérdense, significa lugar de casas grandes. Y en ese sentido, bueno, está a un ladito. De hecho, la población actual pues estaría un costado de la zona arqueológica que se llama Casas Grandes, ¿no? Y de igual forma, pues ahora es pueblo mágico, y o sea, tiene mucho nombramiento, mucha protección este espacio. Parece o se cree que la cultura que vivió ahí, la sociedad que vivió en este espacio, formó parte de las llamadas culturas del desierto del suroeste de los Estados Unidos, ¿no? Digamos que en su momento pues fueron el norte de la Nueva España, como tal, el norte de América, al final de cuentas. Eh, pues que también es una de las civilizaciones también con mucho avance en todo Mesoamérica y que más bien tuvo un apogeo hacia el siglo XIV y XV. Las excavaciones que se han hecho aquí también evidencian digamos, una vitalidad, ¿no? De esta cultura que al final es importante la adaptación que tuvieron al entorno. Recordemos que hacia aquella zona, bueno, aquí se ven algunas montañas, pero hacia aquella zona no hay tanta montaña a los alrededores. En ese sentido, el calor es impresionante y también las bajas temperaturas, ¿no? Hacia el periodo de invierno, pues en Casas Grandes normalmente hay nevadas, hay muchas nevadas, y entonces son temperaturas extremas. Recuerden ustedes que es el adobe es térmico hasta cierto punto, bueno, sí, cuando hace calor es muy fresco y cuando hace frío mantiene también el calor. Y entonces, pues tiene lógica que la zona arqueológica de Paquimé se haya mantenido. Eh, por supuesto, pues ha tenido sus restauraciones, ha tenido sus espacios, sus momentos, ¿no? Perdón, de conservación, pero pues bueno, por ello también destaca mucho este sitio arqueológico. En el 99 viene el nombramiento de la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco. ¿Y por qué? Pues porque Xochicalco, recordemos que tiene un núcleo, un centro ceremonial tipo núcleo, pero a su vez en los alrededores hay más espacios arqueológicos. Entonces, también esos entran dentro de este nombramiento y no nada más lo que ya está restaurado y conservado. Todos saben que Xochicalco, perdón, no les dije hace un momento, por los que no sepan, ¿no? La zona arqueológica de Paquimé se encuentra en el estado de Chihuahua, ¿sí? Hacia el norte de Chihuahua, casi llegando a la frontera con los Estados Unidos, perdón.
¿De acuerdo? Ahora, Xochicalco. Xochicalco se encuentra en el estado de Morelos, hacia el estado de Morelos. Según las investigaciones, según los arqueólogos, mencionan que aparece Xochicalco después del abandono de Teotihuacán. Es decir, que tuvo un apogeo sobre todo entre los años 650 y 900 después de Cristo, ¿no? En el periodo epiclásico, ¿no? En el periodo que los arqueólogos conocen como el epiclásico. Técnicamente sería el epiclásico más bien es del 800 al 1200 aproximadamente, ¿no? Este periodo. Lo que pasa es que, pues bueno, ahí depende cada arqueólogo y cada delimitación. Ahora, ¿por qué aparece Xochicalco? Según los arqueólogos, ¿no? Bueno, una de las teorías. Teotihuacán fue un centro ceremonial que ya hablamos de él incluso, ¿no? Que también es patrimonio de la humanidad. Acuérdense que fue un centro ceremonial que agrupó a muchas sociedades, en barrios con un gobierno teocrático, sí, teocrático, si mal no recuerdo, y bueno, que fue una ciudad importante que tuvo un dominio de la cuenca y del altiplano central de México, ¿no? Pero pues como todas las ciudades, como todas las poblaciones, empieza a tener digamos, sus carencias, ¿no? Y empieza a tener ahí sus conflictos. Cuando viene el abandono, algunos dicen que fue por una cuestión de levantamientos de la población, de levantamientos de la sociedad que vivía ahí. Otros mencionan que fue una deforestación, falta de alimento. Bueno, por lo que haya sido, los grupos internos de Teotihuacán empiezan a migrar hacia otros lugares, al grado de que se establecen a los alrededores de la Cuenca de México. Xochicalco uno, Cacaxtla otro, Tula, y hacia la zona de Toluca, se me va el nombre de la zona, del sitio arqueológico, pero bueno, hacia la región de Toluca también, en otro sitio arqueológico, ¿no? Y entonces, pues un poco para tener el dominio de la Cuenca de México, pero también para no permitir que los otros grupos crezcan tanto, ¿no? Y se apoderen de todo el espacio. Entonces, Xochicalco vendría siendo uno de estos lugares que tiene toda una tradición teotihuacana hasta cierto punto. Eh, Durante el periodo de auge cultural de Xochicalco se construyó casi toda la arquitectura monumental que pues ahora se encuentra ahí vigente, ¿no? Y que sobre todo pues el principal atractivo del sitio arqueológico va a ser el Miacatlán, perdón, va a ser el sitio arqueológico de Miacatlán en Morelos, en donde este, la serpiente emplumada pues destacará muchísimo con el tercer edificio más importante, ¿no? Ahora, otra de las maravillas, ¿no? de Xochicalco va a ser el famoso observatorio, que, bueno, a ver, se considera un observatorio, pues evidentemente porque sirve para observar fenómenos astronómicos, fenómenos del cielo, no tanto como un espacio de análisis, de estudio, que bueno, pues sí, también se pudo haber estudiado, ¿no? Pero sobre todo es para la observación del cielo. Y con las herramientas que habían o que tenían en esos momentos. Tampoco es que necesiten grandes herramientas, grandes telescopios, nada por el estilo. Pues con los ojos simplemente y con la particularidad de hacer hoyitos en la cueva, porque además es un observatorio que se construyó dentro de una cueva en donde el haz de luz intensamente ilumina el espacio durante el equinoccio, durante los equinoccios. Bueno, sobre todo el equinoccio
de verano, si mal no recuerdo. Este, perdón, no es equinoccio de verano, el equinoccio de primavera. Verano es el solsticio, el equinoccio de primavera. Pues eso es lo que le da también un valor al mismo Xochicalco, ¿no? Que difícilmente lo vamos a tener en otros sitios arqueológicos. Hecho con la piedra, ahora sí que hecho con la naturaleza, con la cueva, porque en otros sitios vamos a tener edificios que dan este mismo efecto, pero ya es un edificio construido por el hombre, ¿de acuerdo? Dicen que este haz de luz termina en un punto de enfoque de menos de 1 metro de diámetro, en el que al colocar la mano se crea una ilusión óptica de los huesos sobre el suelo, como si se tratara de una radiografía. Y eso es lo que particulariza también este espacio. Bueno, vamos a tener ahí templos piramidales, canchas de juego de pelota, por supuesto. Bueno, se conocen como canchas, pues espacios para el juego de pelota, temazcales, palacios y bueno, una fila inusual de altares circulares también que van a caracterizar este centro ceremonial. En el mismo año del 99, la ciudad fortificada de Campeche, ciudad histórica fortificada de Campeche, de la cual también ya hemos hablado, ¿no? En las distintas clases, recordándoles un poco para que quede, así que para que quede nota, ¿no? Esta ciudad, pues es una ciudad costera, es una ciudad del siglo XVI, vale decir, también del Golfo de México, que en ese sentido, pues bueno, es muy característica, ¿no? De muy ancestral, por así llamarle, y que, bueno, tiene o debe su importancia sobre todo a eh, a la fortificación que tuvo a raíz de los conflictos históricos, los conflictos que hubo con piratas, ¿no? Los ataques piratas que hubo en el lugar. Y en ese sentido, pues hay que fortificar y se ha logrado mantener ese cuadro central de estilo fortaleza. Se estableció más o menos en 1540. Era la verdad que un puerto estratégico por su ubicación, por este, por la, digamos, por estar interno en el Golfo de México, no estar tan alejado como el puerto de Veracruz, digo, con respecto a Cuba, ¿no? Con respecto a Cuba, pues es casi una entrada a la Nueva España como tal, ¿no? Desde ahí se transportó mucho producto también. Eh, es un, vamos a llamar que es un puerto secundario. El puerto principal, por supuesto, es Veracruz, porque desde la Ciudad de México, para arribar al Golfo de México, lo más viable y lo más cercano va a ser el puerto de Veracruz. Pero desde otros espacios, sobre todo del sureste, en donde vamos a tener producción de miel, de maíz, de sal, de algodón, de palo de tinte, de cera, de caña, de azúcar, de nequén, ¿no? Donde va otro tipo de productos, pues el puerto, no, el puerto principal ya no es Veracruz, sino el puerto para trasladar ese tipo de productos a Cuba y por ende a España va a ser Campeche. Entonces, por eso toma importancia Campeche, porque es el puerto, es un puerto hacia el sur. Cualquiera diría, bueno, ¿para qué Campeche? Pues nos podemos ir hacia Quintana Roo, ¿no? En donde pues hay salida directa y hay paso mucho más directo a Cuba y en ese sentido a España. Pues sí, pero a su vez también hay un paso más directo por parte de los piratas hacia este tipo de fortaleza. Entonces, el hecho de estar inmerso en el Golfo de México, al menos hay una protección, pues una especie de protección natural, ¿no? También para Campeche. Y luego, más allá de eso,
pues, el resguardo de los productos. Era atacado, por ejemplo, por los piratas Henry Morgan, el Lorencillo, Jean Lafitte, que bueno, fueron en teoría de los más famosos que atacaron también a- al puerto de Campeche. En ese sentido, pues la muralla que rodea como un sistema de fortificación es un ejemplo de la arquitectura militar naval del siglo XVII y XVIII, que no tenemos, o sea, que tuvimos en muchos puertos, llámese Acapulco, llámese Veracruz, pero que ya están destruidos hacia aquellos lugares. También hacia Chetumal y este, hacia Bacalar también vamos a tener eso, pero insisto, ya están muy deteriorados. Campeche es el que mejor se conserva, entonces, pues por eso se le da la protección de patrimonio cultural de la humanidad, para esa protección. Las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año del 2003. O sea, ya empezamos a acercarnos mucho más, ¿no?, a estas fechas y a entender que previo al año 2003, pues había sí había conservación, pero posterior a esto hay una mayor conservación y mayor difusión, que esa es otra cosa importante. Ya algunos fuimos, ¿no? Hicimos poquito tiempo hacia aquellos lugares. Este, ya ni les voy a recordar porque si no ahorita me van a colgar, pero bueno, yo pienso que al final de todo valió siempre la pena porque insisto, son espacios, sí, tal vez, digamos, son espacios muy similares entre sí, ¿no? Las 5 misiones de Sierra Gorda. Aquí estamos viendo la de Jalpan, pero recordemos que son 5, la de Jalpan de Serra, la de Concá, la de Tancoyol, Tilaco y Landa de Matamoros, ¿no? 5 espacios construidos en el siglo XVIII, pues a mediados en realidad del siglo XVIII por Fray Junípero Serra y que pertenecen a una última fase de evangelización en el interior de México. Y esto, digo, al final históricamente es muy, muy importante, muy peculiar. ¿Por qué razón? Pues porque todo mundo creeríamos, ahora sí que si desconocemos de estos espacios y nos basamos en lo que nos narran los maestros en la primaria, en la secundaria, pues la evangelización del centro se dio en el siglo XVI. Y en ese sentido, hacia el siglo XVIII, pues vamos a tener una poca evangelización del centro de México. Sobre todo, pues va a ser, podría ser, digamos, más hacia el siglo, hacia afuera del centro de México. Pero resulta que sí hubo huecos, como la Sierra Gorda, en donde fue muy complicado el acceso y que entonces en el siglo XVI difícilmente ingresaron los frailes, sino ya hasta que había una mayor pues vamos a decir, una mayor estructura social y estructura de la población, de, de la, de la iglesia, perdón, ¿no? Un afianzamiento. Y entonces, bueno, pues, de principio por lo que representan, insisto, es por lo que son nombradas Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Es un elemento clave también para, de ahí, más bien, a partir de llevar a cabo esta evangelización, esta fundación de misiones, pues después hacia Arizona, Texas, California, ¿no? Y toda esa zona, les encomiendan a los mismos franciscanos llevar a cabo el avance con las misiones, a partir de haber tenido esta experiencia en Sierra Gorda. Luego, por otro lado, pues también la parte arquitectónica, ¿sí? La parte arquitectónica va a ser muy sobresaliente. Dice la UNESCO que las misiones franciscanas son un testimonio del intercambio de valores entre España y América Latina durante la colonización. Pues sí, en efecto. ¿Por qué? Porque tenemos poca modificación
en toda la estructura arquitectónica. Digo, aquí yo sí estoy en desacuerdo con este término, con esta, digamos, descripción, porque a todo le llaman este ejemplo arquitectónico único, ¿no? Del barroco novohispano. Taxco, Tlalpujagua, Tepoztlán, las misiones de Sierra Gorda, Zacatecas, todo es un ejemplo único, ¿no? La arquitectura única del barroco. No, pues todas son únicas al final, son diferentes entre sí y eso es importante. Pero en este caso, haber 5 iglesias muy similares con una dinámica particular y muy similar entre sí del barroco, pues eso las vuelve eh, patrimonio de la humanidad, ¿no? Además, además son de muy difícil acceso y ya lo vimos la mayoría de nosotros, ¿no? Ya entendimos lo complicado que es ingresar a estas misiones. Entonces, eso también las vuelve únicas. En el 2004, y aquí lo pondré como un asterisco. Perdón, les hago un paréntesis, les dejé de tarea, que nadie la ha hecho, nadie nos ha mandado sus fotos, yo ya les voy a empezar a mandar las mías, pues hacer la listita, ¿no? De a ver qué sitios, patrimonio de la humanidad, de los cuales hemos hablado, conocen algunos de ustedes o conocemos algunos, ¿no? Algunos conoceremos más, algunos menos, pero pues vale la pena también hacer esa reflexión esa lista. Pues resulta que la es Casa Taller de Luis Barragán, que se encuentra en la Ciudad de México en el 2004, es uno de los lugares patrimonio cultural de la humanidad que honestamente yo desconozco. O sea, yo no conozco. Y entonces le pongo un asterisco porque se encuentra en la Ciudad de México, en Tacubaya, hacia la región de Tacubaya. Y en ese sentido, pues sí es así como hasta grave, ¿no? Que no lo conozcamos porque pues, es uno de estos espacios que debiéramos tener a la mano. Es una casa taller construida en 1848, que fue la casa del arquitecto, ¿no? Del famoso arquitecto Luis Barragán Morfín, y que, bueno, es el único inmueble individual de Latinoamérica reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esto tendrá que ver, pues, porque al final ahí Luis Barragán diseñó, pues trabajó, ¿no? Muchas de sus obras, evidentemente, y que al final la misma casa es parte de la obra de Luis Barragán. Todos conocen al menos alguna de las obras del propio de Luis Barragán, ¿no? Una de las más famosas, pues las torres de satélite, que bueno, cada quien, ahora sí que cada quien, eh, cada uno le da un valor diferente, ¿no? Particularmente, yo no soy muy fan de ellas, pero reconozco evidentemente el estilo que impuso propiamente Luis Barragán. La casa, la Casa Franco también es otro de las obras que llevó a cabo este personaje. E insisto, la Casa Estudio, ¿no? Que la Casa Taller de Luis Barragán, y en ese sentido, pues bueno, fue su casa, pero a su vez es una de sus obras arquitectónicas y es la única nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eh, los clubes es otra de las obras de Luis Barragán, que está ahí por las caballerizas en la cuadra San Cristóbal y Casa Egerstone en Atizapán, ¿no? En el Estado de México, también son importantes, y la capilla de las Capuchinas, por ejemplo, en Tlalpan,
que también es otro de las obras de Luis Barraga. Bueno, en sí, pues no son las obras como tal, sino es esta casa en donde llevó a cabo esas obras, donde diseñó, vamos a ponerlo así, ¿no? Donde diseñó como tal. Pertenecen al movimiento moderno que fusiona también elementos tradicionales, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, son las corrientes artísticas con las corrientes filosóficas, lo que le dan una particularidad a la obra propia de Luis Barragán, ¿sí? Que insisto, bueno, es único además por haber influenciado a otros grandes artistas y sobre todo a las construcciones públicas de México, a muchas construcciones públicas de México, plazas, jardines y mucho del paisaje de la Ciudad de México mismo o del país en sí. En el 2006 se nombró como Patrimonio Cultural de la Humanidad el paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila en Jalisco. Por supuesto, pues aquí no conoceremos digamos, el poblado de Tequila. Algunos sí, por supuesto, algunos sí lo conocerán, otros no tanto, pero todos saben de la importancia del tequila para México, ¿no? De la bebida como tal. Cabe decir que la bebida como tal no es lo que fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, o sea, sin embargo, lo que es nombrado son los paisajes, el paisaje agavero que está lleno de estos agaves azules sembrados por todo el suelo, ¿no? Por toda la tierra de esta zona desde el siglo XVI, ¿sí? A ver, no es que el agave haya durado desde el siglo XVI, de hecho tienen un periodo de vida corto, ¿no? Bueno, corto es decir, entre 8 y 15 años, dependiendo el uso que le vayan dando. Pero lo importante es que no han dejado de mantener este paisaje, esta siembra del agave, y en ese sentido, pues también la parte visual va a ser importante. Son casi 38 hectáreas de terreno entre el Valle del Río Grande de Santiago y el volcán y el famoso volcán de Tequila, lo que está nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En donde además, pues bueno, tendremos las instalaciones industriales de distintas tequileras, ¿no? Distintas fábricas de tequila. Ahora, esto es importante porque entendemos también que el tequila como bebida, pues tiene denominación de origen. Es decir, si no está producido aquí, no se puede considerar tequila. Es, ¿cómo lo consideran? Destilado este, tipo tequila o con el proceso tequila, una cosa así lo nombran, pero no es tequila como tal, o sea, no se puede vender como tequila, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues eso también dota de una importancia a la misma región, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente si por algo echan pesticidas y por algo construyen sobre este lugar, sobre este espacio, pues la denominación de origen se perdería. Es decir, se perdería la tierra como tal y entonces ya no se produciría la famosa bebida. Entonces, al final de cuentas, nombrar esto como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues están prácticamente dándole protección a la bebida, sin decirlo como tal, le están dando una protección a esa bebida que todos conocemos y que nos caracteriza a nivel internacional. Digo, nos caracteriza a los mexicanos, aunque propiamente pues a la región de Tequila. ¿De acuerdo? Muy bien. También la zona arqueológica de Huachimontones, de ahí en Teuchitlán, cercano a Tequila, también entra dentro de esta protección de nombramiento, en este caso pues, por estar cercano al pueblo de Tequila. En el 2007
Ciudad Universitaria, el campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, es nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y entonces, bueno, a ver, sí lo hemos visto en muchos de estos que han sido nombrados, pero la mayoría de ellos ya no son utilizados para las finalidades para lo que fueron creados. Omitiendo, por supuesto, las ciudades, que además las ciudades pues están conformadas por monumentos históricos, que muchos de esos monumentos pues ya más bien tienen la protección y entonces ya no se utilizan para lo que fueron creados, ¿no? A lo mejor las iglesias ya no son iglesias o simplemente pues sí, pero sí ofician misa, pero ya no se le pueden dar modificaciones. La casa, el taller Luis Barragán, digo, por mencionar las que hemos hablado ahorita, pues ya no es casa, o sea, ya no se ocupa, sino ya es un museo como tal, ya es un centro cultural, no sé, la zona arqueológica del Tajín, las distintos espacios no tienen lo que Ciudad Universitaria que es patrimonio vivo. Se sigue utilizando como un espacio para los estudiantes, por supuesto, para la propia universidad. Se sigue estudiando dentro del conjunto arquitectónico del campus central. Y eso vuelve la protección complicada. Entonces, lo sabrán, en los últimos años, no es propio de los últimos años, pero sí en los últimos años, pues han estado con tantos paros, tantos ataques por parte de los porros y de los grupos de choque, ¿no? Los famosos anarquistas que rayan, que maltratan, que deterioran mucho el lugar, pues evidentemente ponen en riesgo el mismo nombramiento, Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué razón? Pues porque la UNESCO misma puede en algún momento quitarle este nombramiento en tanto que no se le brinda protección. Pero tiene una ventaja, que al ser patrimonio vivo se entiende perfectamente que la población de la misma ciudad universitaria continúe utilizándolo y pues que va a sufrir algunos deterioros a los cuales hay que estar atendiendo constantemente para darle esa conservación. Como todos saben, el campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM fue construido entre 1949 y 1952. Es decir, en un periodo de 3 años, rapidísimo, se llevó a cabo la construcción de este espacio, donadas por parte del gobierno de México para sacar de CEU a los estudiantes, perdón, para sacar del centro a los estudiantes y mandarlos, literal, alejarlos del gobierno de México. ¿Sí? Constantemente habían habido protestas, reclamaciones, y como la zona la zona universitaria estaba en el centro histórico, pues estaban a un paso del Palacio Nacional y de los edificios de gobierno del país y de la ciudad misma. Entonces lo que hacen es alejarlos del centro histórico, con el propósito, también con el pretexto más bien y propósito de evitar la distracción con todo el ruido que ya empezaba a haber en el mismo centro, ¿no? Necesitaban un espacio único, un espacio independiente, dice el gobierno. Y entonces mandan construir esta obra monumental de arquitectura arquitectónica, ¿no? La monumental obra de instalaciones deportivas, espacios abiertos, edificios con grandes murales, ¿no? Pues es una obra que representa el modernismo del siglo XXI y del siglo XX y XXI en realidad, y es el resultado del trabajo de 60 ingenieros, arquitectos, artistas y obreros. Por supuesto, pues muchos de los personajes importantes, de los artistas importantes, pues se van a
van a ser reconocidos en las mismas obras de Ciudad Universitaria, ¿no? En realidad es más allá de la Universidad de Sao Paulo, si mal no recuerdo, en Brasil. Este, este es el de los campus universitarios más grandes de Latinoamérica, ¿sí? Y también eso lo, lo, lo hace destacar. Y por supuesto, digo, a ver, su forma de herradura que todos conocen, digo, creo que todos conocen Ciudad Universitaria, ¿verdad? La forma de herradura, la biblioteca central por sí misma y digamos, el reparto de las mismas facultades es lo que dotan de identidad a Ciudad Universitaria. Les cuelgo y ahorita les vuelvo a marcar, que ya se acabó el tiempo.